El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? Todavía no entienden ni acaban de comprender. ¿Tan embotada está su mente? ¿Por qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántas obras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él les dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, escuchamos este pasaje del Evangelio de San Marcos. Mientras que los discípulos se preocupan por el pan, por la comida, Jesús les hace ver que basta con un pan. Y no solamente porque ellos llevaban un pan, sino porque Él es el pan. Él es el pan vivo bajado del cielo. Mientras se tiene a Jesús, nunca padecerán hambre. Por eso Él mismo dice: el que viene a mí nunca tendrá hambre, nunca tendrá sed. Los discípulos, cuando Jesús les dijo: cuídense de la levadura de Herodes, y ellos empezaron a comentar que lo estaba diciendo porque no llevaban pan, se les había olvidado. Jesús les dice: aún no acaban de comprender. ¿Para qué tienen ojos si no ven, oídos si no oyen? Se les había olvidado lo que Jesús había hecho. ¿Qué pasa cuando a nosotros se nos olvidan las cosas? ¿Qué sucede? Y no me refiero solo a las cosas materiales que se nos olvidan, dónde las dejamos, dónde las pusimos, sino lo que hemos vivido. Cuando a un matrimonio, por ejemplo, se le olvidan todos los momentos felices que ha vivido, y en algún momento se fija solamente en aquello que está careciendo, en aquello que no tiene lo suficiente, y se le olvida todo lo demás, viene el desastre en el matrimonio, vienen los pleitos, los enojos. Cuando a una persona se le olvida todo lo que le han ayudado las demás personas, cuando llega el momento de la crisis, pues también se molesta, y se molesta con todos, y se le olvida todo lo que le han ayudado. Cuando a nosotros se nos olvida lo que Dios ha hecho con nosotros en toda nuestra vida, igual nos podemos enojar y decirle a Dios que qué está haciendo, que por qué no se acuerda de nosotros, que por qué no nos ayuda. Sí, viene el rechazo inmediatamente de Dios. Es importante entonces
la memoria, ¿no? O sea, recordar diariamente lo que Dios está haciendo por nosotros, lo que Dios ha hecho, más que quejarnos de lo que estemos viviendo en algún momento. Pues a veces nos encontramos en situaciones un poquito complicadas, difíciles, situaciones tristes, dolorosas, y eso a veces nos hace hasta renegar de Dios, renegar de los demás. Pensemos en lo que hemos vivido. Jesús les hace recordar a los discípulos por qué están preocupados y comentando que no trajeron pan. ¿Que acaso no recuerdan cuántos canastos recogieron cuando con 5 peces di de comer a 5,000 hombres? Le dijeron, pues 12. Y cuando di con 7 panes a 4,000, ¿cuántos recogí? Pues 7 canastos. Entonces, ¿por qué están preocupados entonces de que no trajeron pan? ¿Cuántas situaciones hemos pasado en nuestra vida? ¿No se acuerdan de cuántas cosas nos ha librado Dios? ¿Por qué entonces estar quejándonos de lo que ahora vivimos y que no es a lo mejor tan agradable? Recordar lo que Dios ha hecho por nosotros nos llevará a ser agradecidos siempre con Dios, agradecerle siempre y aceptar lo que en el momento nos vaya dando. Los grandes santos siempre confiaron en Dios, que fueron perseguidos, confiaron siempre en Dios y no dejaron nunca de evangelizar. Y así nosotros, de tantas bendiciones que nos ha dado Dios, no podemos dejar de evangelizar. Evangelizar. Y evangelizar no es impartir unas catequesis, unas conferencias, unas pláticas, instrucción, no. Como dice San Francisco de Asís, que hay que evangelizar siempre, en todas partes, y cuando sea necesario utilizar las palabras, solo cuando sea necesario. Evangelizar no es abrir la boca y hablar de Cristo. Cuentan de alguna religiosa que vive entre los musulmanes. Los musulmanes son personas muy convencidas de que su religión es la verdadera, lo mejor. Y está prohibido predicar allí y hablar de Cristo. Y una religiosa que lleva viviendo 30 años allá, ¿qué es lo que hace? No va a anunciar, no va a predicar, no puede hacerlo. Va a vivir ahí, va a trabajar ahí, abriendo su casa a los necesitados. Y de esa manera anuncia el Evangelio. Y que necesita, pase, le ayudo. Pero jamás le digo que como cristiano, como católico, simplemente ayudo, sirvo, y de esa manera le anuncio el amor de Dios. Hay muchos misioneros que se encuentran en lugares así, no están predicando, no sacan la Biblia para enseñarles, sino con el testimonio de una verdadera vida cristiana, evangelizan, trabajando en medio del pueblo, viviendo simplemente allá, dando o siendo testimonio de Cristo. Pidámosle a Dios que nos conceda a nosotros aquí, donde estamos, ser ese testimonio. Papás, no se trata de hablar tanto a sus hijos, hablarles de Dios, sino darles testimonio, ejemplo, cómo actuaría Dios con sus hijos, aquellos que a veces pueden ver que están como rebeldes, cómo actuaría Dios con ellos, y así actúe. No se trata solo de palabras y palabras,
decirles y decirles. Hay papás, mamás que se quejan y dicen, es que ya le dije a mi hijo, ya me cansé de decirles a mis hijos que vayan a misa, que se acerquen a Dios y no me hacen caso. Pues ya deje de decirles. Y entonces dé más testimonio usted. Si llega de misa, no se vaya a pelear con ellos, porque ellos no han ido. Dele testimonio de alegría, de satisfacción de haber asistido. Evangelizar es dar testimonio entonces. Pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de ser hoy un testimonio vivo de Él con todos nuestros hermanos, con los que nos encontremos y con nuestras familias. Que así sea.